Dentro de la filosofía contemporánea y al margen ya del neopositivismo y la filosofía analítica, encontramos una variedad de corrientes filosóficas que, aunque se dan dentro del mismo periodo histórico, digamos, y están recogidas dentro del mismo marco, son muy diferentes entre sí. La primera corriente que vamos a ver es la hermenéutica. Esta corriente es contraria al positivismo y se desarrolla en un marco donde se diferencia entre las ciencias naturales y sociales, por un lado, y por otro lado entre explicación y comprensión. Y se puede definir como el arte de interpretar textos. Lo que pretende es elaborar una teoría de lo que entendemos como verdad y que sirva para interpretar los fenómenos humanos y sociales que se dan. Es decir, el individuo es capaz de adquirir conocimientos que se transmiten tradicionalmente a través del lenguaje. Otra corriente contraria al positivismo sería la fenomenología, cuyo autor principal es Husserl. Este nos habla de la existencia de verdades subjetivas, pero por eso distingue entre el hecho de pensar y la realidad que es pensada. Pone en valor esta realidad afirmando que es independiente de que alguien las piense. Como lo que a él le interesa es la realidad en sí, su esencia, y no la interpretación que hacemos de ella, utiliza un método puramente descriptivo. Esto quiere decir que al observar un hecho, un fenómeno, no entra en valoraciones, sino que se limita a definirlo. Otra corriente filosófica que también debemos abordar es el existencialismo. Aquí los temas principales en los que esta corriente se centra son el pensamiento, el ser humano, el sentido de su existencia, la acción humana de manera individual y colectiva. Podríamos decir entonces que se basa en el estudio de la propia existencia humana, en la capacidad del individuo de crear su propia existencia al margen ya de entidades sobrenaturales que dirijan nuestras acciones. Esto provoca, por una parte, un sentimiento como la angustia existencial, ya que no hay valores absolutos a los que podríamos agarrarnos o que podríamos considerar existentes. Un autor destacado de esta corriente es Heidegger, que destaca la pregunta por el ser humano a través de la fenomenología de la existencia humana. Dentro de la corriente de la Escuela de Frankfurt, otra corriente también que se puede estudiar dentro de este mismo periodo, se desarrolla una crítica a la sociedad industrializada y una revisión a la praxis marxista, que trata de entender por qué, o sea, qué factores son los responsables del fracaso de un proyecto racional de emancipación y que desemboca, sin embargo, en un sistema capitalista que acentúa las desigualdades sociales y el consumismo, o en un sistema totalitario como es el soviético. Estos pensadores determinan que ese factor no es otro que la razón instrumental, que se centra en la consecución de una meta valiéndose de cualquier medio, y por otra parte, la razón tecnológica, que contribuye a la deshumanización de la sociedad. Esta teoría cuenta con representantes tan importantes como Adorno, Marcuse, Haber o Horkheimer. Como continuador de esta corriente podríamos señalar a Habermas, que se encargaría de desarrollar la crítica a la posmodernidad. Este pensamiento distingue entre tres tipos de intereses cognitivos y relaciona algunas corrientes filosóficas anteriores a cada uno de estos intereses. De este modo encuentra que la hermenéutica, por ejemplo, se regularía por un interés práctico, las ciencias empírico-analíticas por un interés técnico y las ciencias sociales por un interés emancipatorio nada más.